Un saludo, estimados estudiantes del curso de Cálculo Integral. A continuación se presenta este video como apoyo a los ejercicios de la unidad número 3, aplicaciones de las integrales. Como objetivo general, tenemos comprender los diferentes conceptos sobre las aplicaciones de las integrales. Un objetivo específico es aplicar la integral para resolver problemas con aplicaciones de integrales de la ciencia. A continuación se presenta una posible aplicación que es sobre el calor específico. Calorimetría significa la medición del calor. Cuando nosotros sometemos un cuerpo a una temperatura o a un calor, con un cuerpo, una masa M, estamos recibiendo o estamos encontrando la cantidad de calor recibida o cedida por un cuerpo. Y esta la podemos encontrar con la fórmula Q igual a CE por M por TF menos T0. ¿Qué significa cada una de estas variables? Q es la cantidad de calor que está dada en kilocalorías o en joules. CE es el calor específico que está dado en kilocalorías sobre kilogramos por grados Celsius. Estas unidades también se pueden manejar como calorías sobre gramos por grados Celsius. La masa está dada en kilogramos y este delta de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Cabe recordar que cuando estamos trabajando con una aplicación de calor específico, cuando este cuerpo que se ha sometido a una temperatura o a un calor determinado no debe cambiar de estado el sólido o la masa o el cuerpo, porque entonces esta fórmula no tendría coherencia con lo que se está realizando. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una varilla de acero y la someto a una temperatura de 100 grados Kelvin, pues no va a pasar nada en el tema de que cambie de estado. Pero si yo le pongo una temperatura de 100.000 grados Kelvin, pues efectivamente esa varilla de acero se va a derretir y está cambiando de estado. Por lo tanto, no aplicaría esta fórmula. En este orden de ideas, entonces, el calor específico es la cantidad de calor que se necesita para aumentar un grado de temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Y la expresión es la siguiente. El calor específico va a ser entonces el calor transferido sobre la masa por la variación de temperatura. Para poder dejar en claro estos conceptos que hemos hablado anteriormente, procedemos a hacer un ejercicio. Y este ejercicio dice así: un lingote de oro de 50 kilogramos que se encuentra a 273 grados Kelvin se deja enfriar sobre una base firme de 198 grados Kelvin. A. Calcular el calor transferido por el lingote de oro si el calor específico es de 129.58 julios sobre kilogramos por Kelvin. Hay que rescatar que algunos autores de unos libros indican o aproximan este valor a 130 julios sobre kilogramos por Kelvin. B. Si el calor transferido por el lingote de oro es de 150 K Joule, determine la temperatura inicial si al final el lingote de oro resultó
con una temperatura de 220 grados Kelvin. C. Si el calor específico está dado por la siguiente fórmula, entonces calcule el calor transferido por el lingote de oro en las condiciones térmicas dadas inicialmente. Procedemos a dar respuesta a los literales A, B y C. A. Partiendo de la fórmula inicial Q igual a M por CE por delta de tiempo, podemos expresar el calor específico a través de las aplicaciones de la ciencia, de las integrales de la ciencia, de la siguiente manera. T1 y T2 van a ser la variación de la temperatura, de qué rango a qué rango va a estar por la masa, por el calor específico, por la derivada del tiempo. 273 es la temperatura inicial y va hacia una temperatura final de 198. Es decir, que en este ejemplo se está enfriando el lingote de oro que se sometió a una temperatura que estaba en 273, pero está enfriando. Para calcular el calor específico, yo lo puedo tomar tanto positivo como negativo. En este caso se está tomando o nos va a dar negativo porque está enfriando, más no está calentando. Bien, sabemos que nuestra masa vale 50 kilogramos por 129.58, que es el calor específico para el lingote de oro o para el material de oro, ¿cierto? Algunos textos lo trabajan con 130 y lo que hacemos simplemente es desarrollar esta integral sencillita, una integral donde va a ir desde 273 hasta 198. De tal manera que multiplicamos estos dos valores, nos da 6.479 y luego evaluamos estos límites. Entonces nos va a quedar 198 menos 273. Recordemos que es el límite superior menos el límite inferior. Hacemos esa resta y esta multiplicación y vamos a encontrar que el valor de Q es de menos 485.925 kilojoules. Con esto damos respuesta al literal A, donde nos preguntaban calcular el calor transferido por el lingote de oro si el calor específico es igual a 129.58 joules. Ahora vamos a dar respuesta al literal B. 150K igual a la integral desde T1 hasta 220 de 6.479. 6.479 es la multiplicación de la masa por el calor específico. Ya lo tenemos calculado, entonces procedemos a dar respuesta aquí y 150K salen del nuevo valor que nos están indicando en el literal B, que el calor transferido es de 150K, que por favor determine la temperatura inicial. Pues bien, debemos calcular T1. 150 ya lo tenemos. 6.479 sale de la multiplicación de la masa por el calor específico. 220 es el nuevo valor en el cual ha llegado, pero en la temperatura, pero debo calcular mi temperatura T1. De tal manera que hago esta multiplicación de términos y luego hago un despeje de T1 y voy a encontrar que esta temperatura es de 196.84 grados Kelvin. Dando respuesta al literal C, donde nos indican cuál es el calor específico si nos presentan esta fórmula. Calcule el calor transferido por el lingote de oro en sus condiciones iniciales. Tenemos entonces que Q es igual a la integral de T1 hasta T2 de la masa por T más 1
sobre 3 por dt. La masa son 50 kilogramos. 273 son el valor de temperatura inicial. 198 la final. Y lo que vamos a hacer es resolver esta expresión sencillita. De tal manera que 50 es un valor constante, sale de la integral. De la misma manera, un tercio que se encuentra en esta parte también sale de la integral. Y nos queda una integral evaluada de 273 hasta 198 de t por dt, más un tercio de la misma integral evaluada de 273 hasta 198 de dt. Integral de dt, este integral de t por dt es t al cuadrado sobre 2. De tal manera que esta expresión multiplicada por un tercio y por 50 va a ser evaluada entre los límites 273 y 198. Al evaluarlos, nos vamos a dar cuenta que llegamos a una respuesta de menos 295.625 kilojoules. De esta manera damos respuesta a los 3 literales del ejercicio presentado anteriormente. Como conclusión, podemos encontrar que las aplicaciones de las integrales se pueden utilizar en diferentes áreas, llegando a una conclusión de que la integral es de gran aplicabilidad y que desempeña un papel esencial e importante, ya que la ciencia y la tecnología moderna sencillamente serían imposibles sin ella. Las leyes de la naturaleza se expresan mediante ecuaciones que involucran funciones y sus derivadas e integrales, y es por ello la importancia que tienen las integrales. Este video ha sido elaborado por Sergio Andrés Durán Jaimes, quien les habla, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD. Y el director es Gustavo Salazar Cedeño, del curso de Cálculo Integral. Referencias y gracias por su atención.